Vamos a dar un minutito más y a las 10:05, según la compu, ponemos un canto a ti para que adoremos al Señor. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, en mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, en mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Y Señor, gracias porque has sido tú nuestro buen pastor, tú quien nos ha llevado en medio de toda la adversidad, Señor, a los pastos verdes, Señor Jesús. Gracias porque eres tú, Señor, el que cada día, Señor, nos sacas adelante en medio de las tribulaciones, Señor. Hoy vamos a hablar acerca de eso, Señor. Hoy vamos a recordar cómo tú nos llevas por diferentes situaciones, momentos, temporadas, Señor. Pero, Padre, lo más hermoso de todo es que tú siempre nos sacas de ahí, Señor. Por eso hoy podemos decir, eres tú, mi buen pastor, eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Amén. Estaba yo leyendo y escuché por ahí un estudio que dio un amigo, se llama Rigoberto Ríos, acerca de la vida del hombre Caleb. Y él destacaba algunas cosas de Caleb. No obstante, Dios me hacía pensar y ver algunos detalles que si no los estaba él comentando por ahí, sí los quería yo compartir por acá. La historia de Caleb, yo creo que la mayoría la conocemos, uno de los espías que fueron enviados, de los 12, 2 dan un buen testimonio, hablan con una fe en Dios y por lo tanto hablan con fe y provocan fe también en los que los están escuchando.
Y los otros 10 hablan, pues, de acuerdo a lo que sus ojos vieron y su condición en su corazón, en parte creo yo con una gran incredulidad, hablan y también al hacerlo provocan algo en los que los están escuchando. A veces pareciera que cuando hablan las mayorías, las minorías aceptan que lo que la mayoría dijo es cierto y lo dan por verdadero y punto, se acabó. Y en este caso la mayoría decía no podemos, no podemos, no podemos, por diversas razones. Y el pueblo contestó de tal forma que fue un ponerse en contra de Dios. De hecho, cuando Moisés ora por ellos, les dice al Señor que les perdone por esa rebeldía. Y bueno, esa es exactamente entonces la condición con la que el pueblo de Israel respondió. Y en el verso 3 del capítulo 14 del libro de Números dice, quejándose el pueblo de Israel, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y después entre ellos decían, escojamos un líder que nos regrese a Egipto. Y pensaba yo, ¿qué importancia tiene las palabras cuando las decimos y estamos en un lugar, en una situación en la que la gente nos puede escuchar? Estos 10 sembraron esta desconfianza. Aquel pueblo no había visto a los gigantes. Lo único que estaba viendo era un racimo de uvas grandes o gigantes tal vez, y escuchando lo que esos 10 hombres decían. Pero ellos no habían visto nada. Estaban escuchando. Y nada más por escuchar, su corazón, se movió hacia la incredulidad. Y mira, digo yo, lo tremendo. ¿Cuántas cosas este pueblo había visto ya? Que Dios obraba milagrosamente, extraordinariamente. Dios los había sacado de Egipto a través de todas estas plagas, los había hecho pasar por el Mar Rojo, había eliminado al ejército de Faraón y ahora bastaban las palabras de 10 personas para decirles no se puede. Y tenían, claro está, la promesa de la tierra prometida, ¿verdad? La importancia de lo que hablamos y cómo eso puede provocar algo en el corazón de los que están escuchando. Bien, por otro lado estaba un Josué que de entrada también da su reporte, pero cuando el pueblo empieza a escuchar a estos 10, dice el verso 30 del mismo, ahora del capítulo 13, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo, subamos y tomemos posesión. Hizo callar, les dijo, subamos, y les dijo, tomemos. Y llegó un momento en el que aquel pueblo tenía que tomar una decisión. Pero me voy a quedar, como cuando Jeremías decía de parte de Dios, he aquí camino de vida y camino de muerte, ¿verdad? Pero me voy a quedar con el punto de la importancia de lo que decimos, la importancia de lo que hablamos. 1, hablamos por fe. Caleb, digo yo, había conocido de Dios lo mismo que todos los demás. Tal vez la única gran diferencia entre él y todos era su fe, su confianza, su esperanza en el Señor. Sus ojos podían decirle que no se podía, su experiencia, la mejor militar, podría decirle que era difícil, pero de entrada, conocer a Dios y saber que Dios había dicho que les iba a entregar esa tierra, era suficiente para que él dijera, 1, cállense los que dicen algo contrario. Si Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Hoy tenemos muchas voces diciendo 1000 cosas
todas ellas tratando de que vivamos mejor. Todas ellas, inclusive hoy hay una palabra de moda, no sé si se va a quedar después de este sexenio, bienestar. Pero es una palabra muy bien pensada, porque ha provocado que la gente creyendo en esto pueda seguir a una persona y algunas decisiones que no están provocando el bienestar de todos. No sé, tal vez de algunos, no me consta, pero lo cierto es que la gente está escuchando y creyendo. Pero ese bienestar presente no tiene que ver con el bienestar que Dios nos promete, que Dios nos ha dicho que nos dará hoy, mañana y siempre. Y digo yo, el pueblo prefería regresarse a Egipto y ser esclavo, ¿no? Y bueno, hoy se parece mucho este mundo a eso. Preferimos regresar a las cosas antiguas, a sendas del pecado, a la senda de oscuridad, ¿no? En lugar de escuchar para caminar hacia el frente y para salir airosos en lo que Dios quiera. Cállense, les dijo. Y luego les dice, subamos, avancemos, vamos hacia adelante, vamos hacia cuesta arriba, ¿no? Y obviamente subir siempre genera un esfuerzo, un esfuerzo. Ya dije que hablaba porque confiaba en Dios, hablaba por fe, también hablaba para provocar a fe. Subamos, sí podemos. Hay que esforzarse, sí. Nos costará algo de trabajo, claro, pues es una guerra, ¿ok? Son más grandes que nosotros, sí, pero sí podemos, porque al final de ese verso 30, les dice, porque más podemos nosotros que ellos. Vaya, ¿qué necesita este mundo escuchar el día de hoy? Digo yo, la gente necesita escuchar un mensaje de fe, un mensaje que se base en la fe en Dios y que cuando nos escucha hablar con fe, por fe y con fe. Decía yo en una predicación, qué fácil, en unos 15 años, hace unos días, qué fácil es marcar lo que está mal. Pero lo verdaderamente sabio es decir cómo salir de lo malo y cómo llegar a lo bueno. Porque ser críticos es fácil, pero ser maestros que conduzcan hacia la fe, en este caso, eso es algo más difícil. Pastores, pastoras, o el ministerio que tengamos, maestros de niños, o el ministerio que sea. La importancia de nuestras palabras es que la gente nos cree y lo que sembremos en sus corazones puede ser lo que dé fruto en sus vidas hoy, mañana y tal vez en sus próximas generaciones también. Compartía yo en el domingo, si no mal recuerdo, que el mexicano por idiosincrasia, en su psicología es un ser o es una sociedad pesimista. De ahí el humor tan negro que tenemos. ¿Cómo romper ese ciclo? ¿Cómo provocar a la iglesia? ¿Cómo llevar a nuestras familias? ¿Cómo nosotros mismos podemos provocar un cambio real, un cambio permanente, un cambio radical en la vida de las personas? Y no digo que nosotros lo hagamos en los términos espirituales, sino ser parte de ese mover de Dios. ¿Pero cómo? Y el punto 1 es precisamente confiar en Dios. Tener fe, el que podamos hablar por fe. Comentaba yo también cuántas promesas hay en la Biblia, y creo que lo dije aquí, ¿no? Tenemos esas preciosas y grandísimas promesas de Dios, y según los judíos hay más de 3,000 promesas en la Biblia, según otros hay más de 6,000, yo no las he contado para ser honesto, pero te preguntaba yo, bueno, ¿y tú cuántas te sabes?
¿Se acuerdan? Hace 8 días yo les decía, compartan una promesa de Dios. Hagan una lista con las promesas que Dios les haya dado, de manera que cuando hablemos con alguien podamos hablar con fe, podamos hablar por fe, que mi fundamento sea, Dios dijo, y esta es la bendición o esta es la promesa, ¿no? Y entonces yo puedo hablar con fe, sí, así es, así será, así se va a cumplir. Sí vamos a tomar la tierra prometida, sí podemos, sí podemos. Hoy veo en muchas cosas a la iglesia replegándose ante un mundo que una minoría está llevando hacia la perdición. Y gracias a Dios también veo esfuerzos, y no pocos, para tratar de evangelizar, de discipular, y eso es excelente. Pero hablando del discipulado, déjenme entrar a la tercera cosa, entonces, hablar para provocar a fe. Hablar para provocar a fe. Fue algo que no se logró en esta historia, fue algo que no se logró en este lugar, pero que nosotros sí podríamos intentar provocarlo en nuestras familias y congregaciones. Tiene que ser la base, yo creo en Dios, tiene que ser la base, yo hablo, yo digo lo que Dios dice. Hablar por fe, hablar con fe, pero ahora está el hablar para provocar a fe, a confianza, a esperanza. No estamos vencidos, no estamos derrotados, no somos una iglesia que tenga que replegarse. Fuimos llamados a tomar esta tierra, a tomar este mundo con el evangelio de Jesucristo, persona por persona, nación por nación, y no a quedarnos encerrados en nuestra más pequeña célula de seguridad, ¿no? En nuestras casas de seguridad, sino el salir y poder compartir. Pero eso conlleva cierto riesgo. Aquí como Caleb como Josué hablaron e intentaron compartirlo, pero fue tal la fuerza de las palabras de los otros 10, que lo que se había sembrado ya en el corazón de estos hombres, pues terminó siendo una rebeldía total, que trajo, por cierto, un juicio de Dios sobre el pueblo. Yo no estoy diciendo que así suceda, no digo que esto sea un principio bíblico, pero sí sé que cuando el pueblo de Dios, en este caso nosotros, la iglesia, escuchamos, pero no creemos, y peor aún, nos rebelamos a lo que Dios ha dicho, haciendo lo que a nuestro parecer nos llevará al bienestar, objetos de un juicio de Dios. Y eso deberíamos tenerlo muy presente, porque es para mí, es para ti, es para tu familia y es también para la iglesia que Dios te ha dado pastorear. También somos, decía yo, sujeto y objeto de un juicio de Dios. Así es que no es el infundirnos miedo, pero sí es el decir que esta verdad es vigente. ¿Qué pasó con este pueblo? Simplemente ninguno entró a la tierra prometida. Bueno, ninguno de los 10, ni todo el pueblo, salvo Josué y Caleb. Y murieron en aquel lugar. No recibieron toda la promesa. Yo no puedo juzgar si dejaron de ser pueblo de Dios, yo no puedo juzgar si no estaban en el pacto, no es cosa que Dios me revele. Lo único que sé es que hubo un juicio para ellos y no tomaron posesión de la tierra, de la promesa, de la bendición, que era ser dueños de aquella tierra donde fluye leche y miel. Tampoco puedo juzgar que la iglesia, tú, yo y quienes están con nosotros, al mostrar una vida y decisiones de incredulidad y rebeldía, no entren en el reino de los cielos. No soy juez, definitivamente, pero la verdad es que no lo quisiera, como creo que tampoco lo quiso Moisés cuando oraba por ellos, diciendo, ahora yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como
lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tiene por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Creo que, bueno, cuando el pueblo de Israel escucha esta oración, pudiera tener una oportunidad más de ser movido a creerle al Señor. Hablar para fe. Antes de terminar esa parte, hubo un versículo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, y es el versículo 28, capítulo 14, en la porción donde Dios habla el juicio para el pueblo de Israel y le dice de esta manera: diles, vivo yo, dice Jehová, que según han hablado a mis oídos, así haré con ellos. Así como hablaron a mis oídos, así haré con ellos. ¿Cómo hablaron al oído del Señor? Lo leímos hace rato en el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y Jesús decía que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, daremos cuenta en el día del juicio. Digo yo, wow. Cuando leía yo este versículo, recordaba las palabras del Señor Jesús. Y para ser honesto, decía, es increíble. Yo no me imagino al pueblo de Israel en ese momento doblando sus rodillas, orando al Señor, así como es la religiosidad, ¿no? En un hablar directo, ojos cerrados y Dios y el pueblo. No me lo imagino así. Me lo imagino triste, me lo imagino temeroso, me lo imagino que estaban todos ellos juntos y en ese estar juntos y con ese corazón de temor, ¿no? Hablar y decir estas palabras: ¿por qué Dios? ¿Por qué Jehová? ¿Por qué el Señor? Pero de toda palabra ociosa se da cuentas. Y lo más importante, se le habla al oído de Dios. En algunas predicaciones se ha hablado acerca del coram Deo, el cara a Dios, que es una enseñanza que en el siglo XVI, en la reforma del siglo XVI, se daba, diciendo que siendo Dios omnipresente, ¿sí?, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia en la que tú te encuentres, estás de cara a Dios. Cualquier cosa que tú digas, que tú mires, que tú pienses o sientas, lo estás haciendo de coram Deo, de cara a Dios. No hay nada oculto en tu mente, en tu corazón, no hay ninguna palabra, no hay ninguna vista, no hay nada que puedas hacer fuera del conocimiento, fuera de la presencia, fuera del coram Deo. Vaya, entonces el pueblo hablaba y lo que estaba diciendo lo decía al oído de Dios, y todo lo que el hombre sembrare, eso también es lo que va a cosechar. ¿Qué cosecharon para ellos? Bueno, toda esta situación del juicio. Cosechó Josué y Caleb el entrar a la tierra prometida, cosechó Josué ser el sucesor de Moisés, cosechó Caleb el vivir 45 años y tener la fuerza a sus 85 de poder tomar la tierra que Dios le había prometido. Todas esas cosas están bien, pero hablemos de fe. Hablemos para que la gente tenga fe. ¿Qué les podemos decir? Y cuando estaba yo ya pensando en esta parte, la última, decía yo, bueno, ponía Dios esta idea en mi cabeza, ¿verdad?
Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Perdón. Es una verdad, tiene dos vertientes, lo pondría yo así. Hay una manera de vivir que agrada a Dios y hay una manera de vivir que no agrada a Dios. Podríamos pasarnos la vida hablándole a la gente en contra de la manera de vivir que no agrada a Dios, o podríamos invertir nuestra vida hablándole a la gente más, sin dejar de lo anterior, pero hablando más de lo que provocará en ellos convicción, fe, certeza, seguridad, confianza, y los lleve a la madurez. Dicen que si a un niño tú lo tratas mal y le das adjetivos calificativos peyorativos a su vida desde pequeño, cuando crezca crecerá con esa idea, ¿no? Digo yo que si nosotros hablamos a nuestros hermanos en Cristo, nuevos creyentes y quienes están con nosotros, inclusive nuestra familia, ¿verdad? Y los tratamos con palabras que no provocan algo bueno en su vida, lo van a cosechar ellos, pero también nosotros. Este verso, esta parte que leí, perdón, en el verso 14, perdón, en el verso 13 marca esta parte negativa. Hay un camino y una puerta estrecha, llevan a la perdición. Pero, si se acuerdan, dije hace rato, qué fácil es marcar lo que está mal o criticar lo que está mal. Pero para ser sabio, lo importante entonces sería decir qué es lo correcto y cómo llegar a ello, instruir para llegar a esta parte. Y tiene que ver con ese hablar, perdón, ese hablar por fe, hablar con fe y hablar para fe. Porque la instrucción también, en parte, y creo que en mucho, se da por nuestras palabras. Claro está, por ejemplo, también, pero hoy que estoy hablando de hablar por fe, con fe y para fe, yo te diría, en el verso 14, Jesús da esa parte, esa instrucción que dice el cómo, el hacia dónde y el cómo. Estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que lo hallan. Y después sigue hablando ya de algunas cosas muy prácticas como los frutos o la negación de las personas. ¿Qué es entonces lo que la gente pudiera estar, o debiera, perdón, estar escuchando de ti y de mí? Si Dios ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Yo no encuentro en toda la escritura, de verdad, hermanos, y si estoy equivocado, por favor, corríjanme, enséñenme, pero yo no encuentro que Dios nos haya destinado como iglesia y como individuos para ser derrotados por el enemigo, para ser vencidos por el mundo, por nuestra carne, para perdernos por el pecado. Yo no encuentro que la iglesia haya sido constituida para ser opacada por un mundo que crece en la maldad. Yo no encuentro que el destino de los santos sea, al final de los tiempos, el terminar, perdón, en una posición de derrota. Yo no veo eso. Dios no me lo ha mostrado. A mí el Espíritu Santo no me ha enseñado en su palabra que fuimos escogidos para perder. Fuimos escogidos según lo que yo he aprendido de Dios, por Dios y por el Espíritu Santo, claro está. Fuimos escogidos para caminar en victoria. Y esa victoria tiene que ver con el plan de Dios para mí, para nosotros y para la iglesia, como una familia, como un ente. Entonces, ¿por qué no? Como lo hacemos con los niños desde pequeños, cuando les decimos, qué bonito, qué guapa, qué hermoso, qué fuerte, y les vamos animando a crecer. ¿Por qué no con las promesas y bendiciones de Dios? Vamos también provocando a fe, provocando a fe a nuestros hermanos o a los que están con nosotros. Yo no sé si usted ha visto mi perfil
de WhatsApp, pero siempre hay una frase ahí que se pone, ¿no? Y la mía ha sido por años provocantes fides vestra, provocándolos a la fe. Pero pues a veces la vida se nos va sin ver, sin tomar en cuenta, ¿no? Algunos detalles, tal vez escuchando lo malo y perdiéndonos en ello. Pero quiero terminar diciéndote, pastor, pastora, tú que estás conectado, que tienes una familia, papá, mamá, lo que tú hables va a provocar en tu familia una confianza en Dios cada día y para toda la vida. Lo que tú hables va a provocarles a creerles en Dios, va a provocarles a creer en Dios, perdón, va a provocarles a depender de Dios, va a provocarles a esperar en Dios. Y por una sola razón, porque van a conocer a Dios y sabrán que Dios es fiel, es fuerte, es poderoso, es omnisciente, es omnipresente, es todas las cosas que tú les puedas compartir. Y una persona con un fundamento así no cae, no se resbala. Y si llegara a pecar, sabe cómo acercarse al Dios de toda gracia y de toda misericordia. Porque también eso se los estamos enseñando con esas grandísimas, con esas preciosas y grandísimas promesas y las bendiciones de Dios. ¿Qué más podemos provocar en ellos? Bueno, provocaremos a que ellos mismos tomen decisiones por fe. No a que lo que sus ojos o las circunstancias les muestre. Siempre, siempre, siempre ha habido, hay y habrá adversidades en la vida de toda persona, cuanto más de los cristianos. Siempre. Punto. Y no se van a acabar. Pero cuando tienes un fundamento sólido, también puedes tomar decisiones conforme al fundamento. Estoy diciendo por fe, con fe. ¿Sí me explico? Y lo último, habremos hecho discípulos que estarán hablando con otros para provocarlos a la fe. Provocantes, pides, vestra. Provocando a la gente a la fe. No, el mundo no está perdido. De verdad, el mundo no está perdido. El mundo está presto para escuchar el mensaje del Evangelio. El mundo está urgido de escuchar el mensaje del Evangelio. El mundo está más que dispuesto para escuchar. Ahora yo puedo ver al mundo y decir, ah, caray, pues no lo parece. La marcha del sábado parecía que no estaban dispuestos a escuchar. Pero Jesús decía, hey, volteen y miren a los campos. Y Jesús nos ha dicho que tú y yo somos esos actores, somos esos provocadores para la salvación. ¿A quién le voy a creer? Estaba yo escuchando al pastor Rigoberto Ríos, ¿verdad? Hablar de Caleb. Y él es un maestro que me gusta mucho. Siempre puede llegar a puntos. Y es bueno. Siempre le bromeamos diciendo, ay, pues compártenos tus estudios para que ya no tengamos que preparar otro. Pero lo cierto, hermanos amados, es que escuchar a otros también puede provocarte a ti a escuchar al Espíritu Santo. No lo que diga, perdón, no porque lo que diga Rigoberto está mal o cualquier otro pastor, no, sino porque en toda palabra el Espíritu también habla a tu propia persona, a tu propio ser. Y habrá palabras, versículos, frases que Dios ponga bien grabadas en tu mente y en tu corazón, porque eso es lo que Dios está llamándote la atención. Hoy quise compartirles acerca de la importancia de hablar por fe, con fe y para fe. Y si alguien quiere agregar algo en este sentido, por favor abra su micrófono y compártanos. Pues fíjate que pensando en lo que comentabas, si había un momento en la historia de la iglesia que estuvo a punto de sucumbir o de
pues hay un punto tal vez en el año 300, si recuerdas, cuando estaba este rey romano, ahorita se me olvidó su nombre, no te lo tenía aquí en la mente, cuando vio una señal en el cielo y ahí hizo que la religión cristiana fuera oficial en el Imperio Romano, y surgió nuevamente la iglesia de una forma muy fuerte. Aunque hubo detallitos, pero bueno, vemos como siempre Dios cumple, como dices bien tú, su palabra en relación a que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Y esa es una verdad de Dios. Y aunque el mundo se esfuerce y haga lo que haga, jamás dejará de existir la iglesia hasta que venga Jesucristo y nos lleve con él. Pero fíjate que este sábado fui a hablar con unos hermanos y yo no sabía que era la famosa, pues más que feria o más que desfile, o más bien era un carnaval, era una cuestión tremenda lo de los homosexuales. Yo nunca me había tocado y yo le decía a Dios, digo, ¿cómo es posible que toda esta gente esté desfilando para el infierno? Digo, Dios, ten misericordia de esa gente. Digo, levanta tu iglesia para que seamos luz y sal en medio de toda esa gente que se está perdiendo. Iba caminando y llegué a Bellas Artes y fíjate que en Bellas Artes había un hombre compartiendo la palabra a voz así porque tenía su micrófono y tenía una bocina y compartiendo eso bien fuerte así a esa gente de Cristo, ¿no? Y yo me puse a orar por ese hombre, por su valentía, su arrojo de estar compartiendo y hablando de Jesucristo en medio de la perversión. Y decía Dios, cuídalo y que no le vayan a hacer nada, porque eran ríos de gente de ese tipo, ¿no? A unos porque son, otros porque están ahí con ellos. Pero sí, es verdad que hoy más que nunca tenemos que estar hablando de Jesucristo con nuestra familia, con la iglesia, con el mundo y donde quiera que Dios nos permita. Y algo que siempre he dicho, mientras tenga un suspiro de vida, hay que usarlo para hablar de Jesucristo. Y eso creo que es algo que nunca debemos de perder de vista en nuestra vida. Tú sabes que cuando éramos jóvenes, cómo predicamos de Jesucristo, en medio del metro, de los camiones, de las escuelas, de las universidades. Dios permitió que fuera un momento muy fuerte de nuestra vida para con Jesucristo, pero es algo que tenemos que continuar haciéndolo, que no perdamos ese amor, esa fuerza de predicar el Evangelio, donde quiera que Dios nos ponga, y que esto, como dices tú, sea una marca de fe para todos los que nos escuchan y que sea también un momento en el cual ellos sigan adelante, aunque tú y yo no estemos, pero que sigan hablando de Jesucristo, que es lo más importante. Gracias, Eliud. Bien, bien, pues vamos a orar entonces, amigos. Vamos a orar por nosotros y por los que están con nosotros, ¿no? Que Dios ponga su espíritu en nosotros para poder predicar con denuedo el Evangelio de Jesucristo. Jaime Hemberger, si alcancé a ver tu mano, por favor. Lo que decías, hermano, acerca de nuestras palabras, muy cierto. Estuve en una reunión en Zoom la semana antepasada y un tesorero dio su reporte. No mostró estados de cuenta, nada más dio su reporte. Y un hermano desconfió de él y él dijo, muéstranos pruebas. Y ahí se deshizo la reunión. ¿Me estás acusando? ¿No confías en mí? Y se fue de mal en peor. Y terminó el grupo deshaciéndose. Entonces, un grupo de trabajo que tenía una buena visión, buen propósito, se deshizo por el comentario de un hermano. Nada más eso. Wow. Yoseca. Hola a todos, solo puedo escuchar porque estoy en el trabajo y esto que he escuchado, ya no alcancé a leer más. Y esto que he escuchado ha sido de ánimo, confirmación y bendición para mí. Saludos a todos. Eso dice Yoseca. Muy bien. Me gustaría, perdón, no aclarar, pero sí decir, miren, por muchos años a mí esta cuestión de hablar y decir, yo lo identifiqué tal vez mal,
seguramente mal, ¿verdad? Con aquello de las declaraciones de fe o las confesiones de fe, y me fui al otro extremo, ¿no? A ser un hombre muy prudente para decir las cosas. Pero tal prudencia yo veo que también no provocó, perdón, a fe a muchas personas, sino a ser precisamente prudentes. Y a veces en esa prudencia, creo que a veces llegué al punto de la incredulidad también. Al decir, ¿quién sabe si son los dones? ¿Quién sabe si son lenguas de Dios? ¿Quién sabe si Dios dijo? ¿Quién sabe? Y bueno, eso fácilmente lleva a quien esté por ahí, a convertirse en un juez. Hoy digo que es importante, muy importante, lo que nosotros hablamos. Porque si primero sale de mi corazón que está confiando o no en Dios, y segundo, al decirlo, obviamente lo escucho yo, lo estoy creyendo yo, me estoy diciendo a mí mismo como David se diría, ¿verdad? En un momento dado, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pero también los que me escuchan. Y esa es la razón por la que hoy digo estas cosas. Y creo firmemente que sí, nuestras palabras tienen fuerza en la vida de otras personas. Para bien, espero que siempre sea así, y nunca para mal. Que Dios nos enseña que no sea de esa manera. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Si no, para que oremos. Ok, pues los veo muy calladitos, así es que vamos a orar, hermanos amados. Padre, gracias por esta reunión, y gracias también por la oportunidad de, al estar juntos, poder ministrarnos unos a otros. Yo te ruego, Señor, que tú muevas el corazón de cada uno para poder, cada vez que nos reunimos, como tú enseñaste a la iglesia de Corinto, cada vez que se reúnan, cada uno de ustedes traiga una palabra, traiga un canto, traiga algo que pueda edificar, que pueda animar, que pueda bendecir, que pueda provocar a fe a los demás, Señor. Te ruego que nuestras reuniones sean de esta manera, para que no quede solamente en el escuchar a uno, sino el bendecirnos unos a otros como el cuerpo que reconocemos que somos aquí en Red Comunión. Sea para ti la honra y la gloria, Señor, y muchas gracias por dejarnos escuchar tu palabra semana tras semana. Y levanta el corazón de otros también para que nos compartan y podamos edificarnos los unos a los otros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén y amén. Ruth, ¿abriste tu micro, perdón? No me di cuenta, limpié mi teléfono. Entonces, no me di cuenta que limpié el teléfono porque lo vi sucio y yo creo que prendí el micrófono. Pero saludos a todos, me da gusto verlos. Bendiciones, que Dios les guarde. La palabra es de bendición. Nosotros estamos leyendo Números con el grupo de lectura que leemos todos los días y acabamos de leer ese pasaje. Y bueno, siempre me ha impresionado Josué y Caleb, que ellos entraron, creyeron, siendo viejos, vencieron ejércitos y hasta gigantes. No todos eran gigantes, pero los hijos de Anac eran gigantes, eso que ni qué. Y ellos vencieron siendo viejos, ¿no? O sea, no hay... Dios dijo, Dios lo hace. Es una bendición, pues, haberlos, pues, predicar, compartir, seguir compartiendo. Les decía en estos días que para mí fue una bendición que, pues, una de las hijas de Memo Quero, estábamos hablando, entro a una reunión con ella y estábamos hablando de proverbios y le digo, yo les enseñaba a mis hijos de proverbios, y me dice, sí, yo recuerdo que tú me enseñaste proverbios, algo de proverbios 1, no sé qué. Digo, ¿te acuerdas? Y yo decía muy impresionada, ¿cómo es posible? Yo no me acuerdo que te haya enseñado eso, pero pues tú dirás, pues yo ya llevo 41 años de casada, entonces
Y esta pequeña fue como 5 años antes o 4 años antes, y dices, bueno, ya cuando menos 45, y se acuerda, las palabras de Dios traen vida y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Eso me impacta, me impresionó así en superlativo, porque a veces compartimos la palabra y no sabemos la trascendencia de lo que lleva, ¿no? Y bueno, a mí me impactó y pues seguimos en lo que estamos porque Dios nos envió y Dios va a cumplir su propósito. Hablemos lo que tenemos que hablar, callemos lo que tenemos que callar y pues como dice la palabra, seamos tardos para hablar, tardos para enojarnos, prontos para oír, ¿no? Lo dije invertido, pero así es. Gracias, me da gusto verlos, me da gusto compartir con ustedes. Son una bendición, gracias. Gracias, Ruth, muchas gracias. Y la verdad, qué bendición oír ese testimonio, ¿no? Y bueno, otro día platicamos de esas historias, pero gracias a Dios que te dejó escuchar el fruto del trabajo de tus manos de hace 40 y chorrocientos años. Bien, bien, familia, pues si no hay otra palabra, otro testimonio, otra acción de gracias, bueno, podemos abrir nuestros micrófonos y despedirnos unos a otros.